Bueno, damos paso ahora al licenciado Branimir Espinosa, que es licenciado en informática de la UNSA. Tiene un reconocimiento de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales por destacarse académicamente en la gestión 2014. Es desarrollador full stack en Zebra Technologies, cofundador del proyecto como Lego.org para el proyecto Free, Basics de Facebook Inc., presidente del capítulo estudiantil ACM y CPC UMSA 2015, es representante de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales al Consejo Académico Universitario y representante de la Universidad Mayor de San Andrés en la competencia latinoamericana de programación ACM y CPC. Y hoy nos va a presentar el tema Optimizando imágenes Docker para producción. Licenciado Branimir, le cedo la palabra. Muchas gracias, mucho gusto estar acá. Bueno, como se mencionó, mi nombre es Vladimir Espinosa. Yo me gradué de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés ya hace algunos años. He estado trabajando últimamente como desarrollador de software y como ingeniero full stack, y he podido tener un poco de experiencia con el área de DevOps. El área de DevOps es el área en el que se encarga del, del desempeño del equipo, en el que uno se encarga de hacer que todo el software, todo el proceso de desarrollo que cada miembro del equipo eh, adiciona al producto se despliegue de la forma más eficiente posible y se hagan todos los tests y todo el build del producto de la forma más fácil y cómoda para el equipo. Entonces, una de las herramientas que he estado utilizando últimamente es Docker. Es por eso que quise hacer esta charla. Me invitaron a dar una charla y elegí el tema de Docker porque es una de las cosas que mucho me llamó la atención. Y así es, entonces empecemos. He dividido esta presentación en dos partes. Una parte en la que explico Docker, para aquellos que no conocen de qué se trata, para que se entienda un poco mejor. Y la segunda parte es donde explico un poco más a fondo lo que es en realidad la optimización de imágenes Docker. Entonces empecemos con la introducción. Bueno, ¿qué es Docker? Docker es una plataforma de software que permite crear, probar e implementar aplicaciones rápidamente. En sí solamente es eso Docker. Veámoslo como una plataforma. ¿Qué hace Docker? Lo que hace Docker es empaquetar el software en contenedores que incluyen todo el software que necesitamos para ejecutar algo. Con ese algo me puedo referir a, podría ser una aplicación, un servidor, cualquier cosa de software que podamos imaginarnos. Podríamos empaquetar bibliotecas, herramientas de sistemas, código y tiempo de ejecución. Con bibliotecas me refiero a las librerías que uno podría utilizar al momento de desarrollar software, eh, librerías que son necesarias para que el software funcione, para que el software que nosotros estamos desarrollando funcione. Herramientas del sistema me refiero al sistema operativo en sí, a software que pertenece no necesariamente a terceros, sino que pertenece al sistema operativo para que funcione el sistema operativo. Código, con código me refiero al código que escriben el software, que se describe el software que desarrolla un programador. Y con tiempo de ejecución me refiero a que nosotros podemos capturar un proceso determinado por algunos pasos en el que realizan algún cambio en el software y podemos tomar una captura del resultado de ese proceso y tener instancias a partir de ese proceso. ¿Cuándo usar Docker? Cuando tenemos una arquitectura de microservicios
En una arquitectura de microservicios, lo que nosotros queremos hacer es que queremos tener servicios en el que cada servicio tiene un objetivo bien definido. Podría ser, por ejemplo, un servicio para usuarios. Entonces, nuestro servicio solamente va a manejar a los usuarios. No tendría que ver nada con reportes, con la base de datos, incluso podría no estar relacionado con la base de datos. Con eso me refiero a microservicios. Integración y entrega continua. Esta es uno de los pilares de DevOps. Justo a esto me refería al inicio de la presentación. Es cuando nosotros queremos deployar el producto, apenas hayan cambios en el producto, apenas el desarrollador o los desarrolladores realicen cambios en el software. Nosotros queremos hacer que el software se deploye lo más rápidamente posible. Usualmente hacer esto toma varios pasos. Entre ellos están hacer el test del software, hacer el build del software y finalmente deployarlo en un ambiente de producción donde los clientes puedan usar el software en sí. Entonces, esto es uno de los ambientes en los que podríamos necesitar Docker. Enseguida vamos a ver por qué. En el procesamiento de datos, imaginemos que nosotros tenemos un software que es un poco complicado de configurar. Entonces nosotros queremos distribuirlo a los usuarios y queremos que el usuario lo use de la manera más fácil posible. Entonces lo que podemos hacer es usar Docker para empaquetar nuestro software, darle al usuario y el usuario lo único que va a tener que hacer es correr un comando y ¡pam! Todo va a funcionar. Cuando queremos empaquetar servicios, esto es muy relacionado a la primera parte, a la parte de microservicios. Es cuando nosotros queremos que todo el servicio, que todas las dependencias que tenga nuestro servicio, que todo el software, todas las librerías, cualquier cosa que necesitemos esté dentro del servicio. Entonces podemos usar esto como una caja negra donde está todo el software empaquetado y nos olvidamos de todo. Entonces solo sabemos que lo que está corriendo es el servicio y no pensamos en qué es lo que está dentro del servicio. En Docker tenemos dos conceptos principales, las imágenes Docker y los contenedores Docker. Siempre me gusta hacer esta analogía primero con las galletas y los moldes para galletas. Eh, en este caso, las imágenes Docker serían como las galletas, perdón, como el molde para las galletas. Y los contenedores Docker serían las galletas. Nosotros podemos crear muchos contenedores de las imágenes, como podemos crear muchas galletas de los moldes. Eso también se podría asociar a otra analogía que son las clases. Nosotros podemos crear muchos objetos de clases. Entonces podemos definir, por ejemplo, la clase persona y podemos tener muchos objetos de esa clase de persona. Podría ser Mario, Juan, María, donde cada objeto tiene sus propias particularidades. En sí es eso, un contenedor y una imagen. Por ejemplo, acá tenemos las imágenes Docker y de una imagen Docker podemos generar muchos contenedores Docker. Así solo explica eso es esta imagen. Ya, pero bien, me dirán, entonces, ¿dónde consigo las imágenes Docker? ¿O qué es lo que puedo hacer con las imágenes Docker? Como ya había mencionado, las imágenes Docker empaquetan software. Entonces nosotros tenemos ya disponible a la mano varios repositorios de imágenes Docker libres en la web, pero el más conocido es Docker Hub. En Docker Hub podemos encontrar muchas imágenes Docker listas para ser usadas por los usuarios. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver que tenemos Node.js, OpenJDK, Tomcat, y hay muchas imágenes Docker disponibles dependiendo de cada proveedor que tengamos. Y esto es público. Usualmente las imágenes Docker tienen licencia open source, entonces nosotros podemos utilizarlas
casi como queramos, siempre y cuando cumplamos los términos de las licencias. Y otra cosa buena es que nosotros podemos subir nuestras propias imágenes Docker a Docker Hub y cualquier persona en el mundo puede acceder a Docker Hub y usar nuestras imágenes. De esa forma podemos distribuir software. Otra cosa que no mencioné acá es que también existen los repositorios privados. Los repositorios privados se pueden instalar en entornos. Podemos tener un servidor que va a servir como servidor de un registry Docker privado. Nosotros podemos subir estas imágenes que generemos a este servidor y poder, entonces, quien sea que tenga acceso a ese servidor va a poder descargar las imágenes Docker que, que sean subidas a ese servidor. De esa forma nosotros conseguimos cierto tipo de privacidad. Esto es usualmente usado en los ambientes corporativos, en las empresas de software, donde tienen servicios que obviamente no pueden ser expuestos. Y otra cosa que no estoy mencionando es que Docker Hub también nos permite crear repositorios privados. De esa manera podemos restringir el público que puede acceder a las imágenes Docker que subimos a este repositorio. Bueno, correr imágenes Docker es muy sencillo. Si nosotros tenemos una imagen Docker donde sabemos que está todo el software empaquetado que necesitamos usar, lo único que tenemos que hacer es tener instalado en la máquina Docker y correr un comando, como el que se muestra en la pantalla, Docker run. Docker obviamente tiene muchas funcionalidades. Una de ellas es que podemos mapear los puertos de las imágenes, perdón, de los contenedores en la máquina donde está corriendo Docker. De esa manera, cada contenedor funciona como si fuera una máquina virtual, por así decirlo, donde tiene sus propios puestos expuestos, sus propios puertos expuestos. Entonces podemos mapear cualquier puerto de la máquina con un puerto que está dentro del contenedor. En la imagen se muestra cómo se está corriendo una aplicación de React. Usualmente una aplicación de React, cuando tú la compilas para producción, lo único que haces es generar unos archivos estáticos y tú necesitas servir esos archivos estáticos en un servidor HTTP. El más conocido y usado para esto es Nginx. Entonces nosotros ya tenemos disponibles una imagen de Nginx en Docker Hub y simplemente tenemos que usarla. La descargamos en la máquina y le damos Docker Run, como se muestra en la imagen, y eso es todo. Podemos tener nuestra aplicación React corriendo así de sencillo. Em, pero ¿cómo creamos imágenes Docker? Yo dije que tenemos ya disponibles muchas imágenes Docker en el Docker Hub, pero nosotros también tenemos la posibilidad de crear nuestras propias imágenes Docker. Y Docker nos provee con una forma muy sencilla de hacerlo. Lo único que necesitamos son Docker files. Como podemos ver en la imagen a la izquierda se encuentra un Docker file. Un Docker file no es nada más que un archivo de texto en el que ponemos instrucciones. Enseguida les voy a mostrar un Docker file para que vean lo sencillo que es. De un Docker file, lo que hacemos nosotros es hacer un Docker build, hacer un build de la imagen Docker a partir de ese Docker file y se genera una Docker image, una imagen Docker. Una vez teniendo la imagen Docker, como ya sabemos, podemos generar contenedores Docker. Podemos tener cualquier cantidad de contenedores Docker que nosotros queramos. Así de fácil. Esto es un archivo Docker file. Como mencioné, solo es un conjunto de instrucciones que se van ejecutando paso a paso para generar una imagen Docker. Pero para generar una imagen Docker necesitamos una imagen base. Una imagen base sobre la cual vamos a construir nuestra imagen Docker. Entonces lo que usamos para eso es usar otras imágenes Docker.
de una otra imagen Docker que ya tengamos disponible, ya sea que haya sido construida por nosotros o esté disponible en Docker Hub o en algún repositorio privado. Entonces, la primera línea usualmente de un Dockerfile es una sentencia from. En un Dockerfile solamente, bueno, nos permite poner, existen muchos tipos de sentencias que podemos ejecutar, pero en el fondo solamente es un script que se va a ejecutar sobre otra imagen Docker. Entonces, lo que primero que necesitamos hacer es definir una imagen base. Como se puede ver en la línea 1 de este Dockerfile, se está utilizando una imagen Node, es el software Node.js, y le pasamos la versión. Usualmente lo que está después de los dos puntos es un tag, así es como se nombra en el ambiente de Docker. Usualmente tiene la versión y otra imagen base. Entonces, Alpine, en este caso, es una distribución de Linux muy ligera, que pesa solamente unos cuantos megabytes. Entonces, nosotros vamos a construir nuestro Dockerfile usando una imagen Docker de Alpine, donde ya viene instalado Node.js y con una versión específica. Sobre esa imagen base es donde nosotros vamos a ir haciendo nuestros cambios, instalarle cualquier software que queramos, copiarle los archivos que necesitemos de nuestro proyecto y hacer cualquier cambio que nosotros queramos en esa imagen con el objetivo de hacer correr nuestro software. Otra sentencia común en Dockerfiles es la sentencia run, como se puede ver en la línea 2. Y acá lo que hacemos es ejecutar eh, comandos de la shell, como si lo ejecutáramos en una máquina virtual. Estos comandos se van a ejecutar dentro de la imagen Docker que vamos a generar con este Dockerfile. Entonces, lo usual que se hace con run es instalar paquetes, correr algún script que tengamos que haga modificaciones por nosotros en la imagen Docker, en el contenido de la imagen Docker, y ese tipo de acciones. Otra sentencia que podemos ver acá en el Dockerfile es el workdir. Esto define la carpeta en donde estamos parados para ejecutar las acciones o los comandos que tenemos en el Dockerfile, o la carpeta donde va a estar parada cuando se ejecuta este Dockerfile como un contenedor Docker. Como podemos ver en la imagen, se está usando la raíz del sistema de esta imagen Docker y la carpeta app. Tenemos sentencias copy. Esto lo que hace es copiar desde la máquina host donde se está haciendo el Docker build hacia adentro de la imagen Docker. Entonces podemos ver que está punto, espacio, punto. El primer punto se refiere a la carpeta actual donde está ubicada este Dockerfile o el contexto que se le haya pasado a la hora de hacer el Docker build. Y el segundo parámetro que se le envía a copy es la carpeta dentro de la imagen Docker, hacia dónde se va a copiar el contenido que queremos copiar. En este caso, como antes teníamos ya un workdir definido, esa es la carpeta a la que se refiere el punto. En la línea 5 tenemos otro comando run, que en este caso, a diferencia del primer comando run, lo que está haciendo es correr la instalación de los paquetes necesarios para esta imagen, pero específicamente para el software que queremos correr. Y una cosa que nosotros necesitamos definir a la hora de crear imágenes Docker es el proceso que va a ejecutar esta imagen Docker. ¿Cuál es el software que va a correr esta imagen Docker? Usualmente lo único que tenemos que hacer es pasarle un comando que queremos que se ejecute. Ese comando se supone que debe llamar a algún script o debería ejecutar directamente la aplicación que nosotros queremos que corra cuando se inicie la imagen Docker. En este caso tenemos el comando node y está pasándole de parámetro el archivo index del proyecto que tenemos acá. De esa manera es la que nosotros definimos
¿qué es lo que va a correr en nuestra imagen Docker? Usualmente solamente se define un solo comando para, para las imágenes Docker. En sí es un solo proceso que tiene que ejecutar nuestra imagen Docker. Y tenemos algunos comandos en el Dockerfile que sirven más como documentación. Por ejemplo, el expose. El expose sirve para documentar qué puertos está utilizando la imagen Docker. Por ejemplo, acá se está haciendo expose 3000. Entonces, posiblemente este software, el software que estamos instalando en la imagen Docker, necesite el puerto 3000 o esté exponiendo algo en el puerto 3000. Entonces, este expose en sí lo único que hace es que cuando nosotros tengamos nuestros contenedores corriendo la imagen Docker generada de este Dockerfile, podamos ver que hay algo expuesto en el puerto 3000, pero no hace ningún cambio, no es que esto exponga el puerto 3000 o algo así. Ya bueno, una vez explicado esto, vamos a pasar con las optimizaciones a Dockerfiles. Eh, eh, vamos a partir de este Dockerfile. Un Dockerfile puede ser así de sencillo, pero en este caso estoy mostrando en la pantalla un Dockerfile en el que hay un pequeño problema. Algo que me he olvidado de mencionar es que cuando nosotros generamos imágenes Docker, estas imágenes Docker se crean por capas. Entonces, la primera capa de nuestra imagen Docker va a ser la imagen base que tenemos. Esta imagen base, obviamente, igual tiene sus propias capas, en el que alguien ha hecho ha generado esta imagen Docker desde otra imagen base, y sobre esa imagen base igual ha ejecutado comandos como los que nosotros tenemos, y cada comando ha generado una nueva capa. Em, en nuestro caso tenemos, por ejemplo, varios comandos. Cada uno de estos comandos, el comando copy, el comando run, va a generar una nueva capa. ¿Y qué es lo que hacen estas capas? Es realizar, es como si tuviéramos un punto de captura del anterior estado de nuestra imagen Docker y adicionamos un nuevo cambio. Entonces, cada cambio que hacemos hace varias cosas. Por ejemplo, genera una nueva capa. Eso, generar una nueva capa, le aumenta el tamaño a la imagen Docker final. Entonces, hay ciertas estrategias que nosotros podemos seguir para que esta generación de capas que va a generar nuestra imagen Docker al final sea de mejor manera o que cumpla ciertas características que nos beneficien a futuro. Y los voy a listar acá. Una de las optimizaciones que podemos hacer a la hora de generar imágenes Docker, a la hora de escribir Dockerfiles, es reusar las imágenes Docker. Volviendo a nuestra imagen Docker, imaginemos que nosotros tenemos eh, dos proyectos que corren en Node.js. Y nosotros tenemos para cada proyecto su propio Dockerfile, de los cuales vamos a generar sus imágenes Docker para poder eh, tener esas imágenes y hacerlas correr posteriormente en algún entorno. Entonces, ¿qué sucede? Eh, si nosotros tenemos que ambas ejecutan Node.js con una misma versión, lo que nosotros podemos hacer es que ambas partan de la misma imagen base, de la misma versión y de la misma imagen base. Entonces, lo que va a pasar es que cuando nosotros deployemos en algún lado, como estas imágenes Docker están construidas por capas, hasta cierto punto las capas van a ser iguales para los dos proyectos. ¿Por qué? Porque ambas tienen la misma imagen base. Si ambas tienen la misma imagen base, todas esas capas iniciales se van a reusar. Eso es uno de los beneficios. Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros empaquetamos nuestras imágenes Docker para ambos proyectos, toda esa parte que es en común va a generar solamente, no se va a duplicar, no va a generar dobles capas para los dos proyectos, porque ambos comparten la misma parte. Entonces, solo se van a empaquetar las capas que no tienen en común los proyectos. Eso va a reducir al final
el tamaño del proyecto. Otra optimización que tenemos en Dockerfiles es evitar múltiples procesos. Como les había mencionado, nosotros tenemos que definir el comando o el proceso principal que se va a ejecutar en nuestras imágenes Docker, que al final se van a ejecutar en contenedores. Es una buena práctica tener solamente un comando o un proceso, que ese comando solamente ejecute un proceso en nuestras imágenes Docker. ¿Por qué? Porque si nosotros lamentamos más procesos, es la complejidad a la hora de hacer debug, de ver qué es lo que podría fallar en nuestras imágenes Docker si es que en algún momento fallan, se incrementa. También se incrementa el, el tamaño de la imagen, porque posiblemente vamos a ejecutar más software. Entonces nosotros queremos que se ejecute solamente un proceso y que nuestra imagen Docker solamente tenga las dependencias del proyecto que está ejecutando. Entonces esa es una de las optimizaciones necesarias. Otra optimización que tenemos que aplicar o que es recomendable aplicar es eliminar archivos temporales. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos paquetes, a la hora de instalar paquetes en nuestras imágenes Docker, esto genera archivos temporales porque tiene que descargar, por ejemplo, la lista de repositorios, tiene que descargar archivos que va a comprimir, archivos que ha descompreso antes de instalarlos en la imagen Docker. Todo eso se quedan ahí en el aire volando si es que no los eliminamos. Y estos, ¿qué hacen al final? Le adicionan tamaño a la imagen Docker final. Entonces es buena práctica eliminar los archivos temporales que se creen para reducir el tamaño de la imagen final. Y otra cosa importante, esto es muy importante y he visto que pocas personas aplican, es poner las instrucciones Docker en orden correcto. Algo que no mencioné es que cuando nosotros hacemos build de un Dockerfile para convertirlo en una imagen Docker, Docker cuenta con un sistema de caché en el que reusa las capas que ya se hayan generado anteriormente, si es que no ha habido ningún cambio desde la última vez que se generó. Entonces Docker va línea por línea en el que va a ir generando capa por capa para nuestra imagen Docker final. Si encuentra una sentencia que ya se ha ejecutado anteriormente, que, que no haya cambiado nada, obviamente Docker tiene sus propios mecanismos para verificarlo. Entonces lo único que hace es usar la caché que ya existe. Si ya usa la caché que ya existe, continúa al siguiente paso. Entonces, en cierto punto lo que va a suceder es que el comando que se está ejecutando, que se quiere ejecutar en el Dockerfile, rompe la caché porque ya ha cambiado algo anteriormente. Entonces, todos los comandos a continuación eh, se, se van a ejecutar nuevamente porque en ese punto se ha invalidado la caché. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué nosotros queremos aprovechar la caché, beneficiarnos de la caché? Lo que nosotros queremos hacer es, bueno, cuando se ejecuta la caché, cuando se utiliza la caché, lo que pasa es que se reduce el tiempo de hacer el build a la imagen. Si muchos de los pasos que tenemos que ejecutar ya están en la caché, Docker se salta esos pasos, entonces ese tiempo que tenía que invertir en esos pasos, ya no es necesario consumirlos. Entonces de esta forma podemos hacer que nuestro tiempo de compilación de nuestra imagen Docker se reduzca. Bueno, esa es una de las principales causas que nosotros queremos, por la cual nosotros queremos poner las sentencias en orden correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros de antemano sabemos qué comandos van a invalidar la caché, entonces lo que nosotros vamos a querer es ponerlos al final. Hay comandos que no invalidan la caché y hay comandos que sí invalidan la caché. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros queremos poner las instrucciones en orden correcta. Y la otra razón por la que nosotros queremos poner las instrucciones en orden correcto es porque, perdón,
Es porque si nosotros, por el tamaño que va a utilizar, al final estos archivos, esas capas que se han quedado, se han invalidado, desde el punto en el que se ha roto la caché, todas las siguientes van a quedar volando y van a quedar en nuestro sistema sin que nadie apunte a esas capas, sin que nadie utilice esas capas. Y para entornos en los cuales nosotros hacemos muchos builds, en los que van cambiando todo el tiempo, esto podría hacer que el disco incremente su espacio de uso drásticamente. Entonces nosotros queremos siempre tener esto en el orden correcto. Otras optimizaciones, como ya había mencionado, es documentar cosas importantes, por ejemplo, los puertos, eso se los hace con el comando expose. También podemos usar variables de entorno con la variable env. Otras cosas que también tenemos que hacer y que es muy importante es evitar las credenciales por defecto. Usualmente el software que usamos para facilitar al usuario el uso viene con credenciales por defecto. Entonces, ya que nosotros tenemos el control sobre el software que estamos utilizando en una imagen Docker, nosotros podemos tomar medidas para evitar que esas credenciales por defecto se queden ahí y podemos hacer algo para cambiarlas. Y otra cosa que es muy importante, en la cual he trabajado un buen tiempo, eh, es ejecutar las imágenes eh, Docker con usuarios no root, con un usuario que no tiene permisos de superusuario. ¿Por qué? Porque ya es muy conocido que se puede escalar privilegios con Docker. Es una manera muy sencilla. Por defecto, cuando tú tienes una imagen Docker, digamos de Docker Hub, estas imágenes Docker, eh, adentro del contenedor, el usuario que corre los procesos es el usuario root. Entonces, usualmente tú puedes compartir archivos desde la máquina que está ejecutando Docker hacia dentro del contenedor. Se hacen mediante volúmenes. No lo he explicado, pero es otro concepto de Docker. Entonces, si tú ejecutas las cosas con usuario root, podría pasar que el usuario root que está dentro del contenedor pueda escalar privilegios y ejecutar cosas en en la máquina host. Entonces, esto es una grave falla de seguridad. Hay formas de hacerlos y pude encontrar blogs en los que explican formas sencillas de hacerlo, de hacer esto. Entonces, usualmente el usuario no va a poder hacer cosas muy graves, pero igual está bueno prevenir eh, para evitar problemas a futuro. Aquí tengo un ejemplo de una imagen Docker que sigue todas las optimizaciones que se ha listado anteriormente. Algo que no había mencionado es que Docker nos permite hacer un build en varios stages, en varios procesos. Entonces nosotros podemos minimizar el tamaño final de nuestra imagen Docker haciendo cosas o procesos que necesitemos hacer con software específico en otro stage, en otra área, por así decirlo. Y luego sacar cosas de esa área para la imagen Docker final que nosotros necesitemos. En acá podemos ver esos stages desde las líneas que comienzan con from. Como ya les había mencionado, con from nosotros definimos la imagen base que vamos a utilizar para nuestra imagen Docker. Entonces, en la primera parte, en el primer from, lo que estamos haciendo es definir un builder, por así decirlo, un compilador o algo que lo que va a hacer es hacer que mi software se compile para poder ejecutarlo después. Y lo que voy a hacer después es sacar ese compilado y ponerlo en un lugar donde puede ejecutar ese compilado. ¿Por qué? Porque usualmente yo no necesito todo el software que he usado para compilar mi producto, no lo necesito a la hora de ejecutarlo. Y eso es, por ejemplo, lo que sucede en proyectos React, en el que nosotros necesitamos Node.js para compilar el proyecto. Pero el proyecto, una vez compilado, lo único que obtenemos son archivos estáticos, un archivo JavaScript y un archivo HTML. Entonces nosotros ya no necesitamos Node.js para ejecutar esos archivos estáticos.
Como ya les había mencionado antes, les había mostrado, lo que necesitamos es un servidor que sirva a archivos estáticos como Nginx. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Tenemos la primera parte que está utilizando Node.js y la otra parte es la que está utilizando Nginx. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Está reduciendo el tamaño final de nuestra imagen, separando ambas partes, la parte del build y la parte del run, de hacer correr el software que queremos, el producto que tenemos. Entonces, acá arriba, como les había explicado, tenemos la parte de la caché, de invalidar caché. Cuando nosotros tenemos un proyecto en React, usualmente en React o en Node.js tenemos un archivito que se llama package.json. Este archivito usualmente lo que hace es contener todas las dependencias, todas las librerías que vamos a utilizar para nuestro proyecto de Node.js. Entonces, lo que sucede usualmente es que este archivito no cambia casi nunca. Lo que hacemos nosotros es tener las librerías casi al inicio, tenerlas ahí instaladas y desarrollamos y hacemos el build usualmente y rara vez es cuando necesitamos adicionar una nueva librería o pocas veces durante el desarrollo del proyecto lo que se hace es adicionar librerías, pero lo que más se hace es hacer builds y hacer cambios en el software que generan obviamente nuevos builds, nuevas versiones de nuestro software. Entonces, lo que se está haciendo, por ejemplo, acá es copiar el archivo package.json a priori antes de ejecutar npm install y incluso antes de copiar todo el resto del proyecto. Les he dicho que este copy sirve para copiar eh, cosas desde la máquina host hacia dentro de la imagen. Entonces, en la máquina host yo voy a tener todo el código fuente de mi proyecto en Node.js, lo voy a copiar adentro. Pero antes yo estoy copiando el package.json porque este package.json funciona independientemente del código que yo tengo en el proyecto. Entonces, lo que va a suceder es que va a copiar antes y va a ejecutar el npm install. El npm install lo que hace es instalar todos los paquetes que estén listados en este archivo package.json. De esta manera, como casi nunca cambiamos las librerías y las dependencias, hasta la línea 4 de nuestro archivo Dockerfile, casi siempre se va a mantener la caché. Entonces, ¿qué es lo que siempre cambia? El código del proyecto. Entonces, el código del proyecto se copia en la línea 5. En la línea 5 es donde nosotros copiamos el código del proyecto. De esa forma, ya tenemos todas las dependencias y hasta la línea 4 casi siempre se va a usar la caché, va a reducir el tiempo de ejecución, del tiempo del build total de nuestro proyecto. Y, y luego en la línea 6 tenemos el comando lo que hace es correr el build en sí del proyecto. Ya tenemos las dependencias y copiamos los archivos del proyecto y lo que hacemos es el build. Lo que hace en proyectos Node.js este comando npm run build es generar los estáticos que ya les había mencionado. Entonces, en esta primera parte yo ya tengo los estáticos y ahora lo que tengo que hacer es pasar esos estáticos a un lugar donde yo pueda ejecutar esos estáticos al servidor en Nginx. Entonces voy a iniciar un nuevo bloqueo de from desde una imagen en Nginx con una versión específica. En nuestro caso es una versión que está corriendo en Alpine, que es una distribución, como ya les había mencionado, es una distribución muy ligera de Linux. Lo que estamos haciendo acá con comandos copies es copiar archivos de configuración para nuestro Nginx. Si nosotros queremos hacer algún tipo de configuración en el Nginx, lo hacemos acá, podemos copiarlo y va a ser como si nosotros tuviéramos instalado en una máquina Nginx y estuviéramos modificando los archivos de configuración. Estamos definiendo un trabajo, un directorio de trabajo, un workdir. Como les dije, es la carpeta desde donde se van a ejecutar todos los comandos que yo corra. Va a ser referencia a esa carpeta. Acá estamos ejecutando el comando run. Eh, es lo que les había mencionado de que nosotros queremos que no se utilice un usuario root en la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es crear un usuario, ejecutar unos comandos de Linux para crear un usuario y nuestros procesos los vamos a lanzar con ese usuario. Y a continuación lo que se hace es
darle permisos, crear las carpetas necesarias, darle los permisos necesarios. eh, y acá al final, en la siguiente sentencia, tenemos la copia de los archivos generados por el anterior stage, por la anterior etapa, se copian a este stage, a esta imagen Docker que tenemos actualmente. Y acá, por ejemplo, se está haciendo referencia a from builder. Entonces, en el primer stage, yo pude llamarlo builder con la etiqueta as. Entonces, los copio de esta otra instancia a esta nueva instancia y de paso les asigno los permisos necesarios con myUser y un grupo. Y estoy documentando el puerto que seguramente utiliza este software. Y acá es donde estoy cambiando el usuario. Acá es donde yo defino el usuario que se va a utilizar para ejecutar los procesos que esta imagen Docker corra. Y como les dije, definimos el script o el proceso que se va a llamar al iniciar esta imagen. En nuestro caso existen dos etiquetas, una es el entry point y otro es el CMD. El entry point define el script o el comando principal para llamarse a la hora de iniciar la imagen Docker. Y el CMD define los parámetros que se van a mandar a este primer comando que está definido por el entry point. Entonces, al final simplemente se ejecutaría este script de acá, docker entry point.sh, y se le pasaría al lado con espacio nginx, espacio -g, espacio daemon off, y en sí sería eso. Eso, esto sería un ejemplo de una imagen Docker eh, optimizada para producción. Entonces, mmm, bueno, eso sería. He tratado de describir cada paso de lo que se hace en este archivo Dockerfile. Y, y eso. Nosotros podemos generar esta imagen Docker y luego utilizar esta imagen Docker como base para otras imágenes Docker. Entonces, Docker es muy versátil y nos permite empaquetar software para desplegarlo de una manera muy sencilla y muy fácil, porque usualmente nosotros hacemos un montón de configuraciones acá, damos permisos a carpetas, creamos archivos necesarios y definimos los comandos que se van a ejecutar y todo lo necesario. Y al final lo único que tiene que hacer el que va a hacer correr este software es lanzar un comando de 3 palabras y va a correr todo sin tener necesidad de hacer ningún tipo de configuración. Ese es en sí el objetivo principal de Docker y usualmente está siendo usado, eh, es muy usado para arquitecturas de microservicios, ya que facilita mucho el despliegue de servicios. Y con eso terminaríamos. Gracias, licenciado. Gracias por el aporte de ideas y su participación en este ciclo de seminarios. Estoy segura de que todos sus conocimientos que nos ha expuesto son de gran ayuda para todos aquellos que escuchamos. Y bueno, nuevamente agradecerle por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.